Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Querida Yo, un podcast para hablar sobre la importancia de la salud mental. Yo soy William, soy comunicador y productor multimedia y me encuentro con Dinora Torres, quien es psicóloga especializada en atención a mujeres. ¿Qué tal, Dinora? Aquí muy contenta porque ya estamos grabando el cuarto episodio y la verdad es que creo que es como muy satisfactorio por el hecho de todas las personas que están mirándolo y que de alguna forma también nos están pidiendo como que abordemos otros temas dentro del desarrollo del podcast, así que hoy por hoy estoy como muy contenta con este proyecto. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy bien también. Creo que muchas personas nos están viendo, están comentando, están recomendando temas. Y justamente por eso hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todas las personas, pero que pocas veces nos detenemos a pensar si nos está afectando o no. Y es cómo influye el uso excesivo de la tecnología en la salud mental. Para eso, Dinora, me gustaría preguntarte qué es el uso excesivo de la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología, pues hablamos de que es parte como del desarrollo científico. Son todas estas herramientas que de alguna forma han venido evolucionando, nos ayudan a satisfacer algunas necesidades y que nos ayudan también a facilitar un poco la vida, el acceso a la información. De hecho, es un derecho humano, la ONU lo declara como un derecho humano, especialmente el derecho al Internet. Y de alguna forma también como posibilita como otro derecho, como el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, porque vos sabés que hoy en día a través de las redes sociales muchas veces también vamos a poder tener acceso a pues información muy valiosa y que de alguna forma también creo que también se va como formando un poco el derecho a la igualdad, donde todas las personas o todos los niños y niñas deberían de tener acceso también a este derecho, incluido también el derecho a la privacidad, ¿verdad? Porque sabemos que pueden haber riesgos dentro de esto también. Ahora, digamos, la tecnología ha venido evolucionando a través del tiempo, las herramientas han venido evolucionando, hay más acceso ahora, posibilidad de contar con Internet y con herramientas tecnológicas, pero ¿cómo podemos saber, digamos, aquellos indicadores que nos hagan pensar que nos está afectando de cierta forma la tecnología en nuestra salud mental? Por ejemplo, Dinora, hoy en día vemos a mucha niñez, digamos, utilizando los dispositivos tecnológicos. No sabemos si de cierta forma está regulado o si desde los tutores, los padres y las madres regulan el uso de Internet para estas niñas y estos niños. ¿Cómo puede este uso excesivo de la tecnología, por ejemplo, afectar a las niñas y a los niños en una temprana edad? Yo recuerdo que tuve acceso a un teléfono hasta como por los 15, 16 años, digamos. Pero ahora vemos a niñas y niños de 10, 11, 12 años con un teléfono en la mano y, digamos, viendo videos, viendo contenido en Internet. Vamos a partir justamente esta parte que decís como de los padres y las madres, de cómo de alguna forma también se proporcionan como, en este caso, herramientas, estas herramientas o cómo se les da como el uso. Por ejemplo, podemos hablar de los teléfonos inteligentes o podemos hablar de las tablets, que es lo más común que se les proporciona, ¿verdad? Un punto de partida importante es que muchos papás y mamás de alguna forma les proporcionan un teléfono o una tablet como para no querer lidiar con lo que implica el acompañamiento, por ejemplo, de la autorregulación o la gestión emocional. Porque imagínate, de por sí a nosotras y a nosotros como adultos nos cuesta como gestionar las emociones, acompañar, maternar o paternar también resulta un trabajo no fácil, ¿verdad? Dentro de estas emociones que se les dificulta un poco y que muchas veces papá o mamá o el tutor o la encargada o responsable dar como la tablet o el teléfono tiene que ver con el aburrimiento. El aburrimiento es como una de las emociones que a veces ni siquiera sabemos cómo ir gestionando. El aburrimiento, la ansiedad, el enojo, el estrés también. Entonces es como para tratar de calmar, es como proporcionar justamente un teléfono o una tablet para no hacer también como el trabajo ese que implica como ir a sostener, ¿verdad? Pero es lo que te digo, si un adulto o adulta se le dificulta, también se le va a ser bien difícil como poder acompañar a un niño o una niña. Como profesionales de salud mental, de alguna forma damos como algunas orientaciones en relación que, por ejemplo, los niños menores de 2 años debería de privársele el uso de las pantallas, porque todavía están en proceso de aprendizaje. Esto puede afectar también al uso del lenguaje, al aprendizaje también estructurado. Entonces hay como diferentes también etapas en las cuales
De alguna forma hay que ir como orientando un poco o acompañando. Creo que no sería malo si de alguna forma sabemos cómo poder ir orientando, cómo ir limitando el uso. Pero si es, por ejemplo, descontrolado, si lo utilizamos como una forma de calmar una emoción, pero no de acompañar de una forma saludable, creo que podría ir generando como algunas afectaciones. También esto se va volviendo un poco adictivo en los niños y las niñas también. El uso excesivo puede generar como mucha ansiedad y a partir de ahí pueden surgir como algunos berrinches. Yo me he fijado en algunos casos, por ejemplo, donde los niños o las niñas están haciendo como algún berrinche cuando no se les está proporcionando como el teléfono o la tablet, porque es como que si vas condicionando a los niños y las niñas a dar como... Y de hecho esto lo que les genera o les activa es la dopamina a nivel del cerebro. Entonces es como que si diera como un efecto de recompensa, ¿verdad? Es como obtengo algo y de alguna forma se va volviendo adictivo. Entonces sí puede generar como este efecto. Otro efecto podría ser como los riesgos que puede generar, por ejemplo, que los niños y las niñas se mantengan mucho tiempo ahí de una forma no supervisada, porque pueden haber riesgos también de qué es lo que están mirando, ¿verdad? Y cómo eso también puede influir también en su comportamiento. O sea, muchos de los niños y niñas moldean su conducta a través de la imitación. Y, por ejemplo, si están viendo contenido violento, si están teniendo acceso incluso digamos, a material que no va de acorde a su edad, que no es educativo, que no va orientado a fomentar un poco el aprendizaje significativo, a estimular algunos procesos cognitivos, por ejemplo, como la atención, la memoria. De alguna forma, pues claro que van a haber pues algunos efectos específicos en su salud mental, especialmente. Así como hay algunos riesgos, pero también sabiéndolo llevar puede haber algunas ventajas en que, digamos, las niñas y los niños tengan cierto acceso controlado, así como tú dices. Creo que es importante esto de que haya un equilibrio. O sea, sí podemos, como te decía, antes de los 2 años es recomendable no. Por ejemplo, de los 2 a los 5 años sí, pero puede ser como el uso de media hora, pero que sea supervisado, pero que también hay un equilibrio y un acompañamiento de otro tipo de actividades que estimulen, por ejemplo, la imaginación, que estimulen un poco esta parte donde mamá y papá también se puedan involucrar un poco en actividades, por ejemplo, que al aire libre, porque también uno de los efectos que puede haber en el uso de las pantallas es que los niños y las niñas no están en movimiento, o sea, su cuerpo están constantemente solo en la pantalla, pero su cuerpo no está en movimiento. Entonces esto también, según las investigaciones, ha aumentado los casos, por ejemplo, de obesidad en los niños y las niñas, ¿verdad? De repente también pueden haber efectos físicos, como por ejemplo efectos físicos en relación a la vista, porque pasan mucho expuesto a la luz, a las pantallas. Esto puede ocasionar también dificultades para que puedan dormir. El estar como mucho en las pantallas hace que se retarde mucho la segregación de la melatonina, que es lo que nos da sueño. Digamos, nosotros como adultos estamos en la pantalla pensando que nos va a dar más sueño en la cama, es un mal hábito que a veces tenemos, ¿no? Pero lo que hace esto es que retarda que baje la melatonina para poder dormir. Entonces, dentro de la higiene del sueño, en la terapia lo que recomendamos es, por ejemplo, al menos 1 hora o 40 minutos antes de dormir, desconectarte de la pantalla para poder tener una mejor calidad de sueño y mantenerlo como lejos, ¿verdad? Cuando vamos a descansar sabemos que vamos justamente a esa parte. Lo podemos poner en silencio, podemos ponerlo boca abajo para que la luz también no nos perturbe un poco la calidad de sueño. Entonces, en ese sentido, esta parte que te decía que si hay un buen equilibrio, hay un buen uso también de los dispositivos, creo que no habría problema, porque incluso podría utilizarse, como te digo, puede utilizarse para poder acceder a garantizar también derechos como la educación, el acceso a la información. Muchos niños o niños lo están utilizando también como para poder realizar algunas tareas, ¿verdad? Pero cuando de repente, por ejemplo, se está utilizando solo como videojuegos o alguna información que de repente no puede ser como que pueda estimular un poco el aprendizaje, pues ahí creo que puede haber algunas dificultades también. Y en cuanto al desarrollo social, digamos, ¿puede afectar de cierta forma? Sí, porque acordate que de alguna forma si eso te genera una adicción vas a querer pasar ahí consumiendo un poco ese tipo de contenido y esto lo que va a hacer es que te aísles. Entonces va a disminuir un poco también el contacto social, porque como estoy como tan ansiosa por querer tener la pantalla en la mano, que de repente no voy a querer tener contacto social de alguna forma. Pueden haber como otros efectos también en el tema de la identidad, de la autoestima, del relacionamiento con las demás personas. Pasando un poco al tema de la adolescencia, la construcción de la identidad y la autoestima
en esta etapa de la vida, ¿cómo pueden las redes sociales y el uso de la tecnología afectar? Fíjate que esta es una etapa bien determinante porque justamente es esta etapa de transición de la niñez a la adultez, donde las y los adolescentes pues necesitan mucho acompañamiento, mucho soporte emocional y en ese sentido, en la búsqueda también de su identidad, de fortalecer su autoestima, pues es como adultas y adultas que acompañamos, necesitamos como dar ese acompañamiento desde un lugar quizás con mucha paciencia, mucha empatía, mucha escucha, mucha validación también dentro de eso. Dentro de esta etapa, como se está en busca de esto de la identidad, pues puede ser un poco también como, pueden haber como algunas vulnerabilidades para poder, digamos, tener como muchas afectaciones en ese sentido, ¿verdad? Muchas y muchos adolescentes están buscando pertenecer a grupos. Y en esa parte de ser aceptados o validados o ser vistos, a veces esto puede llevar a que puedan sufrir o estar expuestos a más riesgo, ¿verdad? A nivel físico, a nivel psicológico emocional, a nivel social. Muchos y muchas de ellos están en esta, digamos, etapa de poder como compararse, de cómo deberíamos de vernos, aquello que nos dicen que es bello, aquello que nos dicen que es aceptado, ¿verdad? O lo que es bonito, según lo que clasifican. Y especialmente a las chicas, puede generar también incluso esta parte de, incluso hasta problemas de trastornos alimenticios, tratando de encajar en ese estereotipo de belleza que nos han dicho, ¿verdad? En el caso de los chicos también, o sea, muchos de ellos también se preocupan por cómo se ven físicamente, pero quizás de alguna forma son las mujeres o las chicas que en ese sentido pues muchas veces están como comparándose, están tratando de ser vistas, están tratando de encajar en aquello que nos han dicho. Y obviamente aquí en esta etapa también, fíjate, se activa mucho esta parte de la herida de la insuficiencia, porque desde que somos muy chiquititas, o sea, pareciera que siempre nos están diciendo que algo nos falta, o sea, que no es suficiente lo que estamos haciendo o que siempre hay algo malo que tenemos en el cuerpo. Porque a diferencia de los chicos, a las niñas o a las mujeres nos educan que nuestro valor radica en cómo nos vemos físicamente. Hacen que muchas veces estemos como muy ocupadas pensando en cómo vernos, o sea, porque nuestro valor, o sea, nos hacen creer que radica justamente en eso. Entonces, uno de los riesgos pues sería esta parte física, ¿verdad? De cómo nos puede afectar en la autoimagen, en el autoconcepto, que son dos pilares fundamentales también de la autoestima. Como por ejemplo que a veces pueden haber como retos a través de plataformas como TikTok, de Facebook, de Instagram. Entonces las y los adolescentes tratando de imitar, puede ser que eso los lleve también a tener algún riesgo a su salud física, incluso hasta hacia su vida, ¿verdad? Por querer imitar también este tipo de conductas o por querer aceptados en otros grupos. O sea, de repente se ponen como retos ahí. Y ya, no sé si has escuchado como casos de chicos que han fallecido justamente por los riesgos que implica esto, ¿verdad? Como alguien me retó, entonces si no lo hago, es como... Sí, y eso también me pone a pensar como en los riesgos de los fraudes, por ejemplo, o de los engaños que se dan en Internet, que pues todas y todos hemos recibido en algún momento algún mensaje sospechoso que nos pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué será esto? Y muchas personas caen en ese tipo de fraudes y pues siendo adolescentes y digamos, si te cae un mensaje que puedes recibir $500 por, qué sé yo, por una foto, por un video. Exactamente, o sea, también es algo bastante... Sí, es lo que te digo, o sea, hay como, quizás es una etapa donde hay que estar muy cerca de los chicos y las chicas para poder acompañar, para poder hablar mucho sobre los riesgos, esta parte donde habla Potesto de los riesgos que también para las chicas va a implicar que también dentro del tema de la violencia digital, algunas niñas o adolescentes van a estar expuestas porque hay muchos agresores que también utilizan estas herramientas, por ejemplo, para poder enviar fotografías, por ejemplo, pornográficas, tratando como de ir insinuándole cosas a las niñas o a las adolescentes como para tratar de ir persuadiéndolas. O muchas veces como haciéndolas creer que es una broma, que es un juego, como para ir probando, ¿verdad? Para ir violentándolas en ese sentido. Y otras, pues si mamá y papá de repente, imagínate, se están de alguna forma, no hay una comunicación efectiva con sus hijos e hijas y los niños y las niñas están en esta situación de vulnerabilidad donde se sienten solos, donde no se sienten escuchados. Puede ser que haya un adulto detrás de una pantalla que pueda hacerles creer que esta persona sí se preocupa por ellos. Puede ser que influya un poco también en esa parte de, no, yo sí te creo, ¿verdad? Yo estoy aquí para vos. Y entonces ahí se van introduciendo en
como que en la mente de los chicos y las chicas para poder llevarlos a situaciones también de riesgos. Ya sea que ahora con esto del acceso de los teléfonos, sabes que toman video y lo suben y entonces empiezan a hacer bullying, empiezan a ejercer violencia psicológica contra los chicos y las chicas, que también creo que puede ser una forma o sea, de un riesgo que también puede generar, Sí. o llevar incluso a chicos y chicas que pues también pueden llegar a quitarse la vida. O sea, no sé si te has fijado en las noticias, últimamente pues han habido casos de adolescentes De que suicidio. se han suicidado y que detrás de esto pues claro que hay historia, ¿verdad? Y que a lo mejor nos llama mucho como país a poder reflexionar un poco de qué tanto se está invirtiendo en el tema de salud mental, qué tanto se le está dando acompañamientos a las y los adolescentes también en los centros educativos. Creo que podemos decir entonces que digamos, la tecnología puede afectar más de manera diferenciada a las mujeres. ¿Y cómo afecta en el caso de la adultez, a las mujeres adultas? ¿Cómo puede afectarles el uso De la de la tecnología. tecnología? Creo que uno de los puntos de partida aquí tiene que ver con cómo se validan los estereotipos, mandatos y roles de género de lo que significa ser mujer. Si te fijas en los anuncios que salen o digamos en la publicidad que se hace, muchas de las mujeres también pareciera como que se introducen mucho y hay que como que cumplir eso que aparece ahí en las redes sociales. Pareciera que todo el tiempo nos están invadiendo y eso lo que hace es que puede generar gran cantidad de ansiedad, gran cantidad de estrés. También se van activando como ciertas heridas, como esto de la herida de la insuficiencia o la herida del rechazo, también de sentirnos como que no, si no encajamos ahí. ¿Por qué? Porque nos venden la idea, por ejemplo, de un cuerpo perfecto y que es ser bonito, ¿vea? O que es ser bello, ser delgado, cumplir como con ciertos estándares de belleza. Incluso hasta de comportamiento, o sea, cómo te tenés que comportar. Ajá, exactamente. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si una mujer está estableciendo límites o diciendo que algo no me gusta? O sea, y a las mujeres nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas, ¿verdad? Claro, cosa que no es cierto, pero que de alguna manera es como ir llenando un poco también todo lo que te decía, todos esos mandatos, todo eso que nos están diciendo que es normal, pero que no, en realidad no es que sea normal, pero como que se rigen una cantidad de reglas de lo que significa ser hombre y mujer, y por ende esto instalado en diferentes, dentro del sistema a través de diferentes socializadores, pues claro que nos va a atravesar de forma diferenciada. Existe como una mayor presión en nosotras por querer cumplir como ciertas normas o reglas, ¿verdad? De lo que implica, incluso hasta el tema de la maternidad. Si te fijas en las redes sociales, a veces se nos vende como una idea también de vidas perfectas, o sea, nadie publica que algo está pasando, que algo está mal. También existe como una presión para poder ser exitosa, que es otra cosa que nos dicen. O sea, nos dicen que hay que ser exitosas, nos dicen que hay que ser buenas mamás, buenas parejas, buenas mujeres. O sea, pareciera que nunca se termina y entonces en esa parte de esa presión que nos hacen, pareciera que hay una palabra que me gusta usar mucho, que es como que si nos desdibujamos. Y desdibujarnos significa como que yo me borro de ahí para colocar al centro a todo el mundo menos a mí. Entonces en ese descolocarme de ahí es como que si me siento sola o vacía. Entonces hay muchas mujeres sintiéndose solas y vacías por no estar cumpliendo lo que nos han dicho que hay que hacer. O también existe un exceso, y aquí hablo un poco de esta parte de las afectaciones en el tema de salud mental para las mujeres diferenciadas, porque es que sí va a haber un efecto diferenciado en el tema de salud mental, en el exceso de ansiedad, la situación de depresión, la situación de otras emociones que de alguna forma son desagradables y que muchas veces las mujeres no tienen estas herramientas para poder gestionar también. Muchas mujeres están viviendo con depresión y no lo saben. Y otra parte también es la violencia sexual o violencia digital, como te lo mencionaba, ya pueden estar más expuestas mujeres que reciben imágenes pornográficas o de hombres que ni siquiera conocen y que no tienen el consentimiento y que de alguna forma se sienten violentadas justamente porque solo por el hecho de ser mujeres como que se les está mandando como estas imágenes. Entonces creo que esto es como una de las violencias como, que están como más presentes, ¿verdad? Y pueden haber como otros riesgos también. Mujeres que no tienen acceso, por ejemplo, a empleos o a información, también pueden estar en condición de vulnerabilidad para ser engañadas. Muchas de ellas sabemos que buscando un empleo se las han llevado a otros países y allá es justamente para poder explotarlas sexualmente. Entonces, te podría hablar de muchas situaciones por ahí que claro que tenemos que hablar de esto porque es importante, ¿verdad? Y que es diferenciado. Sí, creo que es un tema súper amplio, o sea, y extenso, pues, complicado. El tema de la tecnología y cómo afecta a niñez, mujeres,
hombres, o sea, es bastante Sí, complicado. a todas las personas. Como te decía, siempre y cuando haya como un equilibrio, siempre y cuando tengamos como estas estrategias también de autocuidado, creo que es importante esto de tener en cuenta que podemos desconectar y tomar un tiempo fuera también de las redes sociales, como respirar un poco, porque como te digo, se nos vende una vida perfecta ahí y pareciera que entonces nos vamos quedando chiquititos porque vemos como las vidas perfectas y nosotros sentimos como, y yo, vea, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar lo que es real de lo que no es real. También podemos elegir como qué contenido queremos consumir. Ajá, pueden ser que hayan algunas páginas, algunos canales que sea como de información valiosa. Por ejemplo, hay podcasts o videos como este, ¿verdad? Que pueden como consumir, que tienen como información como importante también de autocuidado, que de alguna forma también puede ser como beneficioso también para la salud mental. Este tema da para mucho más, para hablar de otros aspectos de la vida también, de los que no logramos abordar en este podcast por cuestión de tiempo. Agradecemos a todas las personas que nos ven. Si tienen algún comentario o algún tema del cual les gustaría que abordemos acá, lo pueden dejar ahí en los comentarios o nos pueden escribir a través de mensajes y pues estaremos leyendo todas las opiniones y las propuestas que nos hagan. Y pues también estoy como muy feliz de poder llegar como, de que podamos llegar a muchas personas y sobre todo también como podemos como, creo que crear un espacio de aprendizaje donde también nos retroalimentan sobre lo que podemos ir como generando más información y que esto de alguna forma es poder, ¿verdad? Así que gracias. Correcto. Nos vemos.